Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos al canal. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí, pues nada, bienvenido y espero que te guste lo que vas a ver. Y si eres un suscriptor habitual, pues muchas gracias como siempre por tu apoyo. Pues hoy os traigo un nuevo cuadro, en este caso una marina, un paisaje de mar al atardecer, ¿ok? Una puesta de sol sobre el mar. Es un encargo que me han hecho y bueno, pues espero que os guste el resultado. Pintar el mar pues quizá pueda parecer complicado, sobre todo al principio, cuando estamos empezando, o bueno, incluso cuando ya llevamos un tiempo pintando, porque a veces es difícil o es complejo entender un poco cómo funciona, digamos, o cómo se comporta el agua y sobre todo cómo podemos plasmar eso en un lienzo. Si estamos hablando del agua de... A lo mejor estamos pintando un paisaje de un lago, bueno, pues ese agua que no se mueve mucho, pues quizá no tenga demasiada complicación, simplemente con pintar con un tono, pues no sé, que refleje el cielo o pintar algún reflejo, pues ya lo tenemos resuelto. En el caso del mar, pues como es agua que siempre está en movimiento, quizás a veces se nos hace un poco difícil. Pero, como ya os he dicho en alguna ocasión, en alguno de los vídeos en los que he pintado alguna marina, pues teniendo alguna noción básica, ¿vale? Un par de conceptos claros, pues vais a ver que es siempre lo mismo y que cualquiera puede atreverse, por lo menos atreverse, a pintar el mar, pintar un paisaje de mar. Bueno, ya luego te saldrá mejor o peor, todo depende de la práctica, pero siguiendo la técnica que yo os voy a enseñar o que ya os he enseñado en algún vídeo, pues yo creo que podéis conseguirlo, ¿vale? Y además yo creo que de una manera pues relativamente sencilla. Aunque bueno, sencillo es todo en esta vida cuando sabes cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, en este vídeo espero volver a mostraros esa técnica, dejar clara esa técnica para que la apliquéis vosotros en vuestros cuadros. Bueno, estáis viendo que estoy pintando el cielo. Los colores que voy a utilizar son el amarillo, magenta, el azul ultramar, la sombra tostada y el blanco. ¿Vale? Entonces, para pintar este cielo, pues bueno, ya estáis viendo que estoy obteniendo un tono anaranjado, pues mezclando el amarillo con el magenta, voy consiguiendo ese tono anaranjado y le añado más amarillo, ¿vale? Si tenemos que añadir una pizca de blanco para aclarar aún más en esa zona donde va a ir luego el sol. Voy a pintar un pequeño sol de atardecer y va a ir pues en esa zona un poco hacia la derecha, según lo estáis viendo, en esa zona que estoy dejando un poco más clara. Y en los laterales, para resaltar aún más esa zona central, o bueno, un poco desplazada a la derecha, más iluminada donde va a ir el sol, pues los laterales y la zona justo encima del horizonte la voy a dejar un poco más oscura, y lo que hago es añadir pues a la mezcla entre el amarillo y el magenta, bueno, pues tener menos amarillo, más magenta, y luego además añadir una pizca de azul ultramar para obtener ese tono
que veis en los laterales más oscuro, que tiende ligeramente hacia el púrpura, diría yo, pero muy tímidamente. ¿Vale? Seguimos en los tonos anaranjados. Pero como os digo, esa zona pues la dejamos más oscura. Según vamos subiendo, pues vamos aclarando el tono, ¿vale? Pues añadiendo una pizca de blanco a la mezcla, jugando con el color amarillo, y luego en la zona superior pues oscurecemos también un poco más con un naranja más vivo, ¿vale? Vamos dejando pues esa especie de degradado que estáis viendo en este cielo. Vamos mezclando bien las diferentes zonas para disimular la separación entre ellas, para que no se quede muy marcado, ¿vale? Pues de eso se trata un degradado. Entonces ya veis cómo el cielo está tomando ya su forma, su color. Como tenemos una clara zona central, una franja central más clara, ¿vale? Y luego, para unificar todo, para difuminar bien todos los tonos y, como os he dicho, pues disimular un poco las separaciones, pues podemos utilizar una brocha que, bueno, utilizamos dándole varias pasadas en horizontal, y también podemos hacerlo en oblicuo para arrastrar un poco la pintura a las diferentes zonas y, como os digo, pues eso, suavizar esas separaciones, ¿vale? Voy a oscurecer un pelín más esas zonas laterales. Veis cómo hago esas pasadas, no arrastro demasiado el pincel, son pasadas rápidas, ¿vale? Y a la vez pues a la vez que hago esas pasadas pues voy subiendo un poco y voy metiéndome un poco en la zona más clara, pues eso, para conseguir ese degradado. Ahora retiro esa cinta que había puesto en el lienzo pues para pintar, para delimitar el cielo. Ya veis cómo queda una línea perfecta, y es, bueno, es una ayuda, un truquito que viene bien para conseguir pues una línea del horizonte perfecta, ¿vale? Lo que hay que hacer es pues medir, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues con una regla o un metro desde arriba, pues mides una distancia, la que tenga que ser, la que creas oportuno, y la mides en los dos lados del lienzo, para luego extender, haces una marquita y en los dos sitios, y luego extiendes la cinta para que te quede pues perfectamente alineada y recta, para que no esté inclinada. Y luego, ya cuando la retiras, pues lo único que hay que hacer es comenzar a pintar, en este caso el mar, la zona inferior, pues con un poco de cuidado, con un pincel más pequeño, para no meternos en el cielo. Pero bueno, ya tenemos esa guía que nos va a facilitar pues eso, el tener un horizonte perfectamente recto. Bueno, y estoy pintando el mar. Es un cuadro con unos tonos muy cálidos, ¿vale? Cálidos al máximo. Entonces el cuadro tiene un tono anaranjado general. No solo el cielo, sino que la propia agua del mar pues también va a tener un tono naranja. Entonces primero voy a pintar pues una base para todo el mar, una base anaranjada. Utilizo los mismos tonos que en el cielo, ¿vale? Pero ya veis que en este caso es todo naranja, no hay una zona de momento más clara. Y bueno, al final vamos a pintar este cuadro con muy pocos colores,
¿vale? Ya os he dicho al principio que solo son el amarillo, el magenta, azul ultramar y sombra tostada. Luego nos ayudamos también del blanco en algún momento, ¿vale? El blanco lo tenemos de apoyo, pero los colores principales son esos que os he dicho, o sea, 4 colores. Vale, el cuadro, bueno, ya estáis viendo como la cámara la ha enfocado un poco por zonas, no podía tomar todo el cuadro en su totalidad en el plano, pero bueno, así se ve mejor porque lo puedo acercar más. El cuadro, bueno, el paisaje es un paisaje vertical en 60 centímetros por 50 centímetros. Vale, así es como... Bueno, en realidad me lo encargaron, me enviaron una imagen que era más, digamos, muy alargada, y lo que he hecho es pues redimensionarla un poco, achatarla, manteniendo un poco, bueno, manteniendo los elementos claves que hay en el cuadro, tanto en el cielo como en el mar. Elementos clave me refiero pues que hay unas zonas muy delimitadas de oleaje, de sombras, que luego vais a ver cuando vayan apareciendo. A veces, cuando os digan que pintéis algo, os hagan algún encargo, os dan alguna imagen y bueno, pues dependiendo del tamaño en la que queráis pintarlo, pues podéis, como yo hago, utilizar algún programa informático, le ponéis esa imagen y a través de, bueno, dependiendo del lienzo que tengáis y de las dimensiones del lienzo y de las dimensiones de la imagen, pues podéis hacer unas reglas de 3, ¿vale? Para mantener las proporciones y adaptar el cuadro a el tamaño del lienzo, ¿vale? Siempre que no desvirtúe demasiado los elementos que aparecen en él, ¿vale? Si es una imagen vertical y es muy larga, digamos, pues la podéis redimensionar, pero el lienzo tiene que ser vertical, ¿vale? Bueno, también podéis adaptarlo al lienzo horizontal, pero bueno, el caso es que a veces pues podemos jugar un poco con las medidas y tal y adaptarlo como queramos. Bien, en el mar, bueno, pues ya tenemos más o menos esa zona, bueno, casi todo el mar cubierto. La zona inferior la he dejado porque va a haber digamos, un movimiento de oleaje más en sombra, y voy a utilizar unos tonos más oscuros, bastante más oscuros, que voy a pintar ahora a continuación, ¿vale? Será esa zona de primer plano, es la zona de la orilla, y pues eso, va a tener zonas, la zona de la arena, va a haber una ola, o digamos un remolino ahí de agua que va a permanecer más en sombra, porque el agua, digamos que hay una ola más levantada que tapa la luz de la zona de la orilla, y para eso voy a utilizar pues unos tonos más oscuros, ayudándome luego después de la sombra tostada, del azul ultramar. Bueno, como veis, una vez que tenemos esa base pintada, lo que hay que hacer es, pues comenzamos a pintar el oleaje. En este caso tenemos un tono anaranjado y el oleaje lo pintamos con un tono pues más oscuro. En este caso me ayudo de la sombra tostada
También le añado una pizca de azul ultramar para conseguir ese tono oscuro. El tema es que ese oleaje resalte. ¿Qué estamos pintando? Lo que estamos pintando, digamos, es la sombra del oleaje. Como el agua se levanta con las olas, pues al levantarse tiene una cresta y luego tiene, digamos, una caída que está en sombra, ¿vale? Queda en sombra porque pues, no recoge la luz del sol, la recoge menos. Entonces la clave es ir pintando todo ese oleaje. Y siempre, lo más importante, ya no solo en las marinas, sino en cualquier cuadro, es respetar las reglas de la profundidad. ¿Vale? En algún vídeo, hay un vídeo que tengo en el que os hablo específicamente de las 3 reglas y luego en muchos de mis cuadros os hablo de ellas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues muy sencillo. La primera y más obvia es que los elementos cercanos tienen que ser más grandes que los elementos lejanos. ¿Vale? Eso a cualquiera puede entenderlo. En este caso, ¿cuáles son los elementos? Pues los elementos con los que estamos jugando son las olas o el oleaje. Entonces a lo lejos tenemos que pintar esas líneas que estamos pintando más estrechas y más cortas. Y según nos vamos acercando al primer plano, podemos ensancharlas y pintarlas más largas. ¿Vale? Así conseguimos una sensación de perspectiva. La segunda regla es la regla del detalle. ¿Vale? En el fondo el detalle será mucho menor que el detalle que vamos dando según nos vamos acercando al primer plano. En el primer plano pues tenemos que dar un detalle máximo en los elementos que vayamos a pintar, y en el fondo pues el detalle, como está muy lejos, ¿vale? En la naturaleza nosotros no podemos apreciar el detalle de algo que esté muy lejos, pues en la pintura igual. Eso nos hace también tener una sensación de profundidad. Y luego la tercera regla, pues en el primer plano utilizamos tonos digamos más intensos, más no oscuros sino más intensos, y en el fondo pues los apagamos algo más, ¿vale? Y esa diferencia de tonalidades pues es también la que nos hace que lo que esté en el primer plano es como que nos llama mucho más la atención, es lo que más resalta, y eso nos da también pues sensación de profundidad. Entonces, combinando estas 3 cosas en cualquiera de los paisajes que pintéis, y por supuesto también en un cuadro como este, en una marina, pues conseguimos darle realismo y profundidad al cuadro, porque podemos pintar mejor o podemos pintar peor, ser más o menos novatos, pero esto de las reglas de profundidad es algo básico que hay que cumplir, porque es lo que determina pues que un cuadro digamos tenga sentido o no, ¿vale? Como ya os digo, luego ya podemos tener más experiencia o menos, pero teniendo poca experiencia, si conseguimos un cuadro con la profundidad adecuada, ¿vale? Agradable a la vista, pues con eso tenemos ya mucho ganado. Pues en una marina como esta, igual. Ya veis cómo todas esas líneas que he pintado al fondo
son muy discretas en comparación a lo que estoy comenzando a pintar más cercano en el primer plano. Ese oleaje que estoy pintando en el primer plano es más oscuro, ¿vale? Como os digo, utilizando esa sombra tostada, también añadiendo una pizca de azul ultramar, también magenta, ¿vale? No me quiero ir excesivamente al marrón, a sombra tostada, sino que quiero seguir utilizando el magenta, pizca de azul ultramar y una pizca de sombra tostada, ¿vale? Esa digamos que sería la mezcla para este oleaje que estoy pintando. Y ya veis cómo lo que queda en el fondo pues queda mucho más discreto y como nuestra vista se nos va hacia esto que estoy pintando ya en el primer plano, que resalta mucho más. ¿Vale? Estoy utilizando un pincel tipo lengua de gato pequeño, y lo que hago es para pintar el oleaje hago movimientos en alguna ocasión como si fuese un zigzag, ¿vale? Ese zigzag pues simula el movimiento del agua, ¿vale? Que está en continuo, pues eso, movimiento, y bueno, se levanta, cae. Entonces eso lo simulamos con este zigzag y con estas pasadas que estoy dando con esos tonos más oscuros. Pintar un cuadro así, bueno, una marina con pintar el oleaje a veces es un poco tedioso y repetitivo, ¿vale? Tenemos que dar varias pasadas por varias zonas para poder ir cubriendo poco a poco el mar, pero bueno, con un poco de paciencia pues vamos consiguiendo ese oleaje que buscamos. Yo lo que voy a hacer es, bueno, más o menos plantear primero todo el mar y luego ya pues volver sobre él para terminarlo, para rematar y para dar el máximo detalle. Va a haber una zona clave en este cuadro que va a ser la zona esa que ahora mismo está en color, que está blanco, que no he pintado todavía, esa zona inferior, donde va a haber ese, digamos, movimiento de agua más turbulenta, por llamarlo de alguna forma, en el que, bueno, vais a ver luego cómo me voy a detener bastante para conseguir ese detalle, puesto que, como os he dicho antes, al ser la zona más cercana al primer plano, pues bueno, hay que detallarla bien para conseguir esa sensación de profundidad sobre el resto, también en la zona de la orilla. Pero bueno, ya veis cómo vais a ver cómo de una forma fácil voy a conseguir, pues por ejemplo en la zona de la arena va a ser voy a intentar pintar como piedrecitas, no tanto arena, sino como si fuesen piedrecitas pequeñas. Y bueno, como siempre en pintura, pues bueno, a no ser que seas un pintor hiperrealista y te quieras detener y en pintar cada piedrecita, en este caso, ¿vale? Pues lo que hacemos en pintura es simular el efecto, ¿vale? Lo que hacemos es simular y que parezca que hemos pintado lo que en realidad no nos hemos detenido exhaustivamente a pintar. Pero de eso se trata la pintura. Como os digo, a no ser que seáis pintores realistas o hiperrealistas, que no es mi caso tampoco. Bueno, pues ya tenemos casi cubierto todo el mar con esos primeros esbozos de todo ese oleaje. Voy primero planteando
planteando cada ola y luego ya pues la voy rematando. Lo que hacemos es, bueno, ya lo estáis viendo, y cuando pinto esa zona oscura de la ola, luego lo que hago es difuminar hacia abajo hasta que ese tono oscuro pues va mezclándose con la zona de abajo, con el fondo más claro, y así queda una transición suave, ¿vale? Y poco a poco pues así vamos consiguiendo todas esas olas. Voy a comenzar a pintar esa zona inferior, esa zona que os he comentado antes de, bueno, más movimiento del agua en la orilla, donde termina el mar, donde acaba rompiendo el mar, pues hay un poco más de movimiento, un poco más de pues de detalle, de como diría, un poco más de elaboración en esa zona. Entonces la delimito utilizando un tono más oscuro, con ese ayudándome, como os he dicho antes, de esa sombra tostada, pues para oscurecer esa mezcla entre el magenta y el azul ultramar. Magenta azul ultramar, pues tendríamos un tono morado, lo que pasa es que, bueno, añadiendo más bien morado púrpura, porque añadimos más magenta, y luego pues con una pizca de sombra tostada oscurecemos aún más y vamos consiguiendo este tono oscuro que voy a utilizar en esta zona inferior. En las zonas laterales del mar voy a, bueno, no solo en las laterales más, pero voy a añadir un poco más de magenta a la mezcla naranja para obtener un tono salmón y esparcirlo también pues por los huecos, digamos, donde no hay olas, o sea, por los huecos, digamos, anaranjados. Voy a hacerlo más detenidamente en las zonas laterales, ¿vale? Como para, digamos, oscurecer un poco las zonas izquierda y derecha y dejar un poco más clara la zona central, que es la que luego va a reflejar bueno, la que más recoge el reflejo del sol, la luz del sol. Ya veis cómo en esa zona del mar de arriba hay una zona muy clara que he dejado más con un tono anaranjado, más amarillento, más claro, porque, bueno, digamos, el sol va a estar justo encima. Entonces, bueno, el sol baña toda la escena, pero al estar poniéndose, al estar bajo, cerca del horizonte, pues tiene un efecto más grande su luz sobre la zona sobre la que está en concreto. Entonces esa es la zona que he dejado más clara, y ya veis cómo voy aplicando un poco ese tono salmón, añadiendo más magenta en todos los huecos, digamos, más o menos del oleaje, pues para tener unas tonalidades más ricas, no solo los tonos naranjas y amarillos, también irnos un poco hacia, pues eso, hacia un tono salmón para darle más viveza y más colorido al cuadro.
En este caso, para pintar las olas, que no os dé miedo oscurecer bien el tono de las sombras. En este caso, ese tono con sombra tostada, magenta, azul ultramar, ¿vale? Porque cuanto más contraste consigamos entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra, pues más fuerza y más realismo le vamos a dar al cuadro. Lo mismo si estamos pintando el mar, bueno, pues un mar azul. Tendremos dos tipos de azules. Bueno, podemos tener más tipos, más tonalidades, pero bueno, básicamente tendremos tonos claros y un tono más oscuro para esas sombras. Pues igual, que contraste bien y que sea un tono pues bastante más oscuro. Ya veis como yo ya estoy oscureciendo bastante más esas zonas del oleaje y cómo hago que resalte mucho más, ¿vale? Sin miedo de aplicar pues un tono muy oscuro, porque si no pues nos va a quedar un cuadro apagado. Los tonos más oscuros, sobre todo, por supuesto, en el primer plano. Al fondo, pues sí, lo vamos dejando más apagado, para que todo lo que estamos pintando en el primer plano destaque mucho más. Bueno, y ahora ya voy a centrarme un poco en la zona inferior, en la zona de la orilla. Como os he dicho antes, voy a tener una zona muy oscura, una zona muy en sombra, puesto que se levanta, digamos, en esa zona de la orilla el agua y oculta de la luz pues una amplia zona de la parte baja del cuadro, que voy a pintar utilizando ese magenta más ultramar y una pizca de sombra tostada. Y luego, para la orilla, para la arena, pues va a ser un tono similar, pero lo voy a aclarar y voy a añadir más magenta para tener un tono que tienda al marrón, también al salmón, un tono más claro para esa orilla. Y luego va a haber alguna zona de, digamos, de espuma que genera el movimiento del agua, pero también va a ser una espuma muy oscura, ¿vale? Porque en este cuadro todo lo que está en sombra está muy en sombra. Entonces, para la espuma pues voy a utilizar un tono con el azul ultramar. Lo voy a le voy a añadir una pizca de blanco y luego, jugando con una pizca de sombra tostada, pues voy a obtener una especie de gris azulado, ¿vale? Para
pintar esa espuma que va a haber en esta zona de abajo. Entonces, como he hecho con el resto del cuadro, la parte superior del cuadro todavía no está terminada. Lo que he hecho es plantearla, dejarla más o menos un esbozo, y luego poco a poco pues voy a volver sobre todo el cuadro y voy a terminar de detallar al máximo hasta llegar al final. Vuelvo sobre la zona superior, dejo un poco la zona inferior de la orilla apartada para volver luego sobre ella, y en la zona superior pues vamos ya con el máximo detalle. Vamos a oscurecer ya al máximo las sombras del oleaje, vamos a pintar nuevas líneas, nuevos trazos más oscuros, vamos a ir cubriéndolo todo, ¿vale? Arrastrando hacia abajo, difuminando y haciendo resaltar mucho más el primer plano con tonos más oscuros y más detalle
que el fondo, ¿vale? Entonces poco a poco pues vamos haciendo salir, aflorar todo ese oleaje que tiene este mar. Vuelvo sobre la zona inferior y comienzo a pintar la zona de la orilla. Ya veis como esas hileras de espuma, esas zonas más claras, las tengo pintadas, y lo que voy a hacer es pintar justo debajo unas sombras. Una sombra que lo que va a hacer es levantar esa espuma y darle relieve. ¿Vale? Eso lo primero. También tenemos justo en esta zona, en esa granola oscura, justo en el borde superior, digamos, también tenemos una zona más oscura, pintada en una sombra, ¿vale? Luego el resto es una zona más baja, que sí que va a recoger algo más la luz. Entonces en esta zona es en la que voy a detenerme más, en la que voy a darle más detalle, y ya vais a ver cómo digamos, cuando tengamos el cuadro, la atención, lo primero que vamos a ver, la zona que más va a llamar la atención y que más va a resaltar va a ser esta, que es siempre el primer plano, y todo lo demás pues va a parecer que está detrás, que está al fondo. Entonces habremos conseguido la sensación de profundidad que estamos buscando, ¿vale? Entonces no perdáis detalle, nunca mejor dicho, y con paciencia vais a ver cómo termino de pintar esta zona de la orilla.
Vamos con los últimos toques del cuadro. Ya tenemos casi todo el cuadro pintado y ahora lo que voy a hacer es pintar justo en la vertical donde va a ir el sol una zona más clara, añadiendo pues un tono amarillo aclarado con blanco. ¿Vale? Voy a hacer una desde el horizonte hasta el primer plano, pues voy a ir aclarando esa zona que va a estar justo debajo del sol que voy a pintar al final. Esa va a ser la zona que más recoge la luz del sol que está justo encima. Y esto pues le va a dar un toque muy bonito, muy luminoso a esta marina. Y ya para terminar, pues el elemento que falta, el elemento en realidad principal de este cuadro, porque es el que determina toda la luz y toda la escena, ¿vale? Un sol bajo que está poniéndose cerca de la línea del horizonte. Muy sencillamente le voy a pintar una pequeño círculo con el color blanco, ¿vale? Y luego ya podemos pues añadir muy poco, una pizca
de amarillo para darle un tono amarillento, pero es un tono blanco, ¿vale? El sol es la máxima expresión de la luz y la máxima expresión de la luz pues es el tono blanco. Entonces, con cuidado y pulso pintamos el sol justo encima, por encima de en la vertical esa que hemos pintado antes, más clara en todo el mar. Una vez que lo tenemos pintado, pues podemos hacer algún círculo alrededor concéntrico con un tono más claro para pintar pues la especie de aura que rodea al sol. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este cuadro. Yo creo que ha quedado bastante chulo. Que hayáis aprendido cómo pintar el oleaje del mar. En este caso es, como siempre os he dicho, como os he mostrado en otros cuadros, pero en este caso tenéis un nuevo ejemplo de hacerlo pues con tonos cálidos, con tonos del atardecer, anaranjados, amarillos, salmón, ¿vale? Para que practiquéis. Nada más, muchas gracias a todos por acompañarme, por seguirme. Si eres nuevo en el canal, te acabas de encontrar con este vídeo de casualidad, pues te animo a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, ¿vale? A los que ya estéis suscritos también, revisad que tenéis la campanita activada, que luego os perdéis los vídeos. Y a los suscriptores habituales, pues muchas gracias. A los miembros del canal también, gracias por vuestro apoyo. Y espero que, como os he dicho antes, que os haya gustado lo que acabáis de ver. Me despido, soy Francis y os mando a todos un fuerte abrazo.